Buenos días, buenas tardes ya a todos. Me gustaría empezar dando las gracias, primero a la organización por haberme invitado hoy a estar aquí con vosotros. En segundo lugar, a Torrelodones y a su alcaldesa por haber apostado por esta iniciativa, que me parece absolutamente maravillosa. Y sobre todo a vosotros por haber decidido acompañarnos en esta mañana de domingo. Yo tengo tres objetivos muy sencillos para los próximos 15 minutos. El primero es no salirme de este lunar rojo, y me habían invitado a ello. Lo que no me habían dicho era que era tan pequeño. Y creerme, para mí es difícil estarme quieto. El segundo objetivo es que tengo 15 minutos. Y hay una leyenda en mi empresa que me acompaña desde hace 20 años, es que tengo cierta tendencia a enrollarme. Hoy voy a enterrar ese mito y voy a salir de aquí en 15 minutos y 10 segundos que pone el reloj de ahí abajo. Y el tercero y más importante es para vosotros, ¿no? Yo cuando habitualmente estoy ahí abajo, que es donde suelo estar y no aquí arriba, la verdad es que intento simplemente llevarme algo de las charlas que he oído. Y yo estoy seguro que como yo, que llevo, y como vosotros, que he oído varias algo esta mañana, ya os lleváis cosas en la mochila que aplicaréis en vuestro día a día, ¿no? Ese simple, pero ambicioso a la vez objetivo, es el que yo me he marcado para esta charla. Uno de los ejecutivos más brillantes, yo creo, de marketing a nivel mundial, vecino de Torrelodones, y al que yo le debo hoy su presencia aquí, dice en su cuenta de Twitter algo así como pretendo, cuanto menos, haceros dudar, sino convenceros, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría, a ver si al final, alrededor de este tema de la confianza, conseguimos entre todos dudar y movernos un poquito. Esto es lo que me pasó a mí cuando estaba leyendo periódico hace un par de semanas, ya un poco con esta charla en la cabeza, y en estas leyendas que viene debajo del nombre del diario que estaba leyendo, venía esta frase de Napoleón, que decía algo así como: solo hay dos palancas que muevan a los hombres, el miedo y el interés. Con cierto respeto hacia el personaje, yo suelo dormir poco y durante esa noche soñaba que hablaba con Napoleón y básicamente le decía: tío, estás equivocado, porque además de esas dos palancas, que no quiero llevarte la contraria y que a lo mejor fueron válidas hace 200 años y en épocas de guerra y de conquista, yo creo que hoy en día hay afortunadamente otras palancas. Y una de ellas es la confianza. Y estoy seguro de que si al final Napoleón, porque me desperté antes de lo previsto, hubiéramos podido terminar esa conversación, hubiera estado de acuerdo conmigo en que la confianza es, como mínimo, otra de esas palancas que mueven a los hombres. ¿Qué problema hay entonces? ¿Por qué realmente nos cuesta tanto hablar de confianza o a veces ni siquiera hablamos de confianza? Yo creo que uno de los problemas que hay esencial es que al final nos hemos acostumbrado a la confianza. Se ha convertido en parte del paisaje, ¿no? De alguna manera se ha banalizado. Ahí tenéis muchos ejemplos. Casi a diario estáis leyendo o viendo noticias de la confianza, en los últimos años porque ha bajado y en los últimos meses porque repunta a subir. Pero al final uno no tiene claro, como decía ahí, o como dice en esa pequeña conversación entre Mafalda y Manolito, no tengo yo muy claro que al final merezca la pena o no de hablar de confianza. Bueno, yo sí lo tengo claro, y por eso me he atrevido a estar aquí arriba hoy con vosotros. Vamos a ver si consigo también arrastraros y que me acompañéis. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es confianza? Si ahora mismo os pararan por la calle o tuvierais la oportunidad de contestar a esta pregunta, ¿sabríais contestar de manera espontánea qué es la confianza o qué es la confianza para vosotros? Podéis hacer lo que haríamos cualquiera, a lo mejor, que es mirar el diccionario. Yo no voy a entrar en la definición académica, pero sí voy a entrar en una que me he atrevido yo a elaborar y que básicamente tiene tres ideas muy sencillas, ¿no? La primera es un poco matemática o geométrica. La confianza básicamente tiene que ver con la unión entre dos puntos. En este momento, este punto rojo en el cual estoy yo subido y vosotros, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver con movimiento. Es una distancia que vamos a recorrer en los próximos minutos, donde yo voy a intentar meter algunos elementos y que espero, como decía antes, pues que alguno os sirva también a vosotros para moveros, ¿no? Pero por lo tanto tiene que ver en la unión entre dos partes y sobre todo en cómo esas dos partes conectan una y otra vez en determinados momentos de la vida. La segunda idea es muy sencilla. Es imposible hablar de confianza sin hablar de futuro. Y yo creo que también se ha hablado ya algo de esto a lo largo de la mañana. Es decir, la confianza cobra sentido cuando proyecta o va a proyectar una opinión o una valoración sobre algo que va a ocurrir próximamente. Y la tercera idea, también básica, es que la confianza tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Tiene que ver con
mi relación de pareja, la relación con mis hijos, la relación con mi empresa, la relación de mi empresa hacia afuera. Y por lo tanto eso a veces complica, ¿no?, esa definición o esa separación de cuáles son los distintos niveles de confianza que tenemos que trabajar. Pero no por eso, porque sea al final universal, desde mi punto de vista, podemos permitir que esa confianza de alguna manera se banalice, como decíamos antes. Y por lo tanto lo que os propongo es 4 ideas, 4 claves. A lo mejor son más en tono de pregunta que de respuesta, porque no me gustaría ni mucho menos atreverme a darle consejos a nadie, pero sí al final, como decía antes, haceros dudar a través de 4 enfoques alrededor de la confianza. El primero de ellos, básicamente, viene a decir que la confianza para mí solamente cobra sentido si es capaz de despertar emociones. Emociones e incluso me atrevería a utilizar la palabra ilusión. Fijaros cómo al final detrás de cada una de las decisiones importantes de vuestra vida y ya casi de todas las decisiones que tomamos, no voy a decir que comprar el pan sea entre dentro, pero casi, detrás están las emociones. Cuando decidís compraros un coche, cuando decidís compraros un reloj, cuando decidís tener un hijo, cuando decidís casaros, sea cual sea la decisión importante que tomáis en vuestra vida, casi siempre está movida por la emoción. Y las razones y los argumentos lo único que hacen es justificar esa decisión que estáis tomando. Pero realmente la base y el motor esencial que hay detrás de todas esas decisiones son las emociones. Eso explica cómo, entre otras cosas, en esta crisis económica que esperemos estemos dejando atrás, se ha disparado lo que ahora pues algunos llaman el marketing emocional, ¿no? La generación, algunos de los que estáis aquí, otros no, que crecimos con la publicidad de Colón y todavía sonreímos, recordaréis cómo nos invitaban a probar ese producto, nos explicaban cómo no había nada más blanco. En definitiva, era un marketing estrictamente racional y que estaba sujeto, en este caso, a que no viniera detrás alguien con una innovación mejor que la tuya y machacara tu producto. Contra esto, hoy emerge, ha estado ahí, pero hoy cobra un significado mayor, probablemente porque la predisposición de una sociedad post-crisis pues favorece, emerge ese marketing emocional. Ese marketing emocional donde al final lo que emergen son los valores de la marca, la diferenciación, contar historias en las que todos y cada uno de nosotros nos sentimos parte o pensamos que nos ha podido pasar a nosotros, ¿no? Y con eso construyes a lo largo de la historia pues cierta continuidad y una relación, ¿no? No vas rompiendo o reinventando, ¿no? Ejemplos de compañías o de marcas que han hecho esto a lo largo de su historia, pues probablemente una de ellas sea Coca-Cola, o más recientemente pues hemos disfrutado este año en Navidades del anuncio de loterías, que ya viene haciendo durante los últimos años unas campañas fantásticas y seguro que todos vosotros habéis hablado y habéis retuiteado la campaña. Al final, el objetivo del marketing es muy sencillo, pero a la vez sutil y ambicioso, ¿no? Porque realmente el marketing no intenta o no pretende ofrecerle a la gente lo que quiere, ¿no? Sino de verdad tratar de hacer que la gente se sienta de una determinada manera al comprar ese producto. Por eso, desde mi punto de vista, pues es una ciencia casi compleja y, por cierto, en el caso de los creativos, muy bien remunerada, ¿no? Porque realmente no hacen o no tienen una tarea nada fácil por delante. La segunda idea, muy sencilla, y la segunda clave que quería compartir con vosotros hoy, tiene que ver con aprender a vivir en 3 dimensiones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de vivir en 3 dimensiones? Si lo pensáis bien, la sociedad que tenemos alrededor ha cambiado rapidísimamente, ¿no? Hace unos años, cuando yo empecé a trabajar, esto no era así. Es decir, lo que iba a pasar ese día en una entrevista de trabajo tenía que ver con una aventura profesional que iba a empezar. Esta semana leía en un diario económico que ya es una práctica habitual de las empresas antes de entrevistar a un candidato, ver su perfil de Facebook, ver qué dice y qué hace en redes sociales. Y en definitiva es un hecho, y entre todos hemos contribuido a que eso ya sea una realidad. En definitiva ya convivimos con un mundo profesional, con un mundo familiar y con un mundo incluso personal, donde yo esas cosas que eran solo para mí, pues ya también tengo cierta como necesidad prácticamente de contarlas y de compartirlas. En definitiva, esas 3 dimensiones que ya de manera casi natural conviven a diario. Esto aplicado a las empresas hace que también el modelo
haya tenido que adaptarse, y que empresas que, aun habiendo sido resultado de una genialidad y tengan en su ADN un producto, una idea, un genio o las tres cosas a la vez, a lo largo de los años estas empresas hayan tenido que adaptarse y tener un modelo de gestión de la confianza distinto al que tenían en el pasado. 3 ejemplos muy rápidos, donde vais a ver cómo básicamente esta adaptación pues ha sido obligatoria, ¿no? Compañías como Marlboro, McDonald's o Coca-Cola, que a lo largo de su historia vivieron y disfrutaron durante muchísimos años del éxito de una marca y de un producto. Esto hoy ya no es suficiente. Estas compañías hoy tienen que atender una segunda realidad, que es básicamente la de lo que es la empresa en sí mismo, separando el plano de lo que es únicamente la dimensión de producto. Y por lo tanto ya tan relevante es lo que era la marca Marlboro hace unos años como la compañía Philip Morris a la que pertenece y lo que hace esa compañía en la sociedad, en las sociedades en las que opera. Exactamente igual que McDonald's, yo creo que es un caso fantástico de cómo McDonald's ha reinventado básicamente todo alrededor de su producto, y en el caso de Coca-Cola, pues exactamente igual. Es una compañía que en los últimos años ha venido tratando de empujar todo su mundo corporativo y tratando de explicar al mundo mucho mejor pues, todo lo que es como compañía y todos los elementos que rodean a esta corporación. Emerge una tercera idea y una tercera necesidad para estas compañías, y es hablar como puedan, porque creo que los ejemplos que he puesto ahí son muy distintos, también de la categoría en las que operan. Evidentemente, el caso más complejo para mí es el del tabaco, porque creo que es una guerra perdida, y en el caso de McDonald's y de Coca-Cola, pues son compañías que han cogido el toro por los cuernos, que han tenido que hablar aquellos que hablaban o contra esos que hablaban de comida basura o de que hablaban de si los refrescos eran o no la causa de la obesidad, para explicar al mundo bueno, pues una serie de cosas alrededor de sus productos, de la categoría en las que operan y, en definitiva, pues ir ganando más confianza de los consumidores. El resultado de todo esto es muy sencillo. Es decir, hoy las compañías y esos departamentos de marketing tienen que manejar 3 lentes. Están obligados a hablar de marketing de consumidor, de marca, lo que era ese aspecto tradicional, hablar del marketing corporativo, de lo que hacen esas compañías en las sociedades en las que operan, y por último, todo lo que es el marketing de la categoría que rodea todo lo que es el producto que estas compañías están ofreciendo. Tercera idea. Evitar convertirnos en esclavos digitales. No voy a hacer la pregunta esta de si sois o no nativos. Yo no lo soy, pero yo creo que ya esta pregunta no es relevante. Vivimos todos en un entorno tremendamente digital, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que asumir ya es que esta revolución digital ha cambiado las cosas, ¿no? Y en muchos aspectos nos ha facilitado, pero tampoco nos hace la vida más sencilla, ¿no? Algunos ejemplos de tendencias, ¿no? Devoramos contenidos audiovisuales. Ya prácticamente leer algo como lo hacíamos hace unos años es historia, ¿no? Tenemos una necesidad increíble de estar conectados, con muy distintas motivaciones, ¿no? Hay una cercanía increíble entre lo que nosotros hacemos en esos 3 planos que contaba antes y cómo ya de manera casi espontánea y natural vamos compartiendo en los entornos que nos rodean, ¿no? Y por último, bueno, el hecho de que cada uno de vosotros ya es a su vez un medio, un canal de comunicación, ¿no? Esto es uno de los mayores cambios, si no el más brutal y bestial que nos ha dejado la revolución digital. Esta revolución digital, desde mi punto de vista, ofrece contradicciones increíbles, ¿no? Es decir, por un lado hay una tendencia tremenda hacia el marketing personalizado. Cada vez parece que esto es más sencillo, aunque luego bueno, es muy difícil discriminar las opiniones en Internet y, por lo tanto, la credibilidad muchas veces de esas opiniones o incluso el interés que las motiva, desde mi punto de vista, es hoy en día una de las principales barreras que tiene Internet, ¿no? Pero contra este marketing personalizado vivimos una erupción increíble de noticias al año, ¿no? Fijaros el dato promedio que leí el otro día, aproximadamente en España al año salen 4 millones de noticias. 4 millones de noticias. No hay ser humano capaz de digerir algo así, ¿no? Entonces, yo creo que ir equilibrando y balanceando estas tendencias pues nos debe de permitir manejar un poquito más esa ecuación. Volviendo un poco al mundo de la empresa, la gran campaña de publicidad, como hace años las abordábamos, forma ya parte del pasado. Antiguamente, ese momento casi de duelo que vivíamos con la agencia, en el cual le dábamos el briefing
y se llevaba en el briefing, y el día en que traían la campaña, si se aprobaba aquello, se rodaba, se producía, luego se compraba y salía al aire, ahí acababa todo, ¿no? Eso ya no es válido, ¿no? Y realmente lo que cambia las reglas del juego son las conversaciones que se van a producir alrededor de esas campañas. Antes, durante y después. Y sobre todo ya no las conversaciones, sino cómo somos capaces de gestionar cada una de esas conversaciones. Porque una sola conversación mal gestionada te puede llevar a una situación más complicada o más favorable que el éxito de la propia campaña. En definitiva, ya hoy cada una de las personas que estáis aquí sois un medio de comunicación. Y cuando esto lo llevas un poco al extremo de algunas personas ya con un nivel de popularidad alto, os demuestra que las reglas del juego han cambiado radicalmente, ¿no? Fijaros, como ahí tenéis, no son comparables, porque algunos de la derecha son datos de Twitter y lo de la izquierda pueden ser datos de oyentes o lectores diarios o semanales, pero os da un rango de magnitudes, ¿no? Es decir, el diario Marca tiene 2.300.000 lectores en España, cuando solo Ronaldo tiene 35 millones de seguidores en Twitter, ¿no? O bueno, la revista Hola tiene 2.300.000 lectores semanales y solo Belén Esteban tiene 1.100.000 seguidores en Twitter, ¿no? Por lo cual, bueno, esto nos tiene que hacer pensar por la potencia que tiene simplemente ya una sola persona utilizando sus canales de comunicación, ¿no? Y la última clave tiene que ver con la transparencia. Yo creo que ya ser o no ser transparentes ya no es una opción. Vivimos la época de la transparencia total. Y entre otras cosas porque nos lo hemos ganado a pulso. La segunda preocupación hoy de los españoles después de del paro es la corrupción. Algo hemos hecho fatal para que lleguemos o hayamos llegado a la situación en la que estamos. Y ante eso, básicamente, bueno, tenemos que entender que hemos provocado un mayor nivel de exigencia en el consumidor. Lógico. Ya a las compañías no se les pide, como antiguamente, solo que hagan productos de calidad, que sean un líder, un referente claro dentro de la industria. Se le piden cosas tan increíbles desde mi punto de vista como que marquen una diferencia positiva, que de verdad cambien las reglas del juego y hagan y conviertan las sociedades en las que operamos a mejor, ¿no? Y al final, tan importante es lo que digamos nosotros como lo que digan otros, especialmente en momentos de crisis, ¿no? En esos momentos probablemente nuestra opinión a veces no cuenta, ¿no? Y sí es muy importante que seamos capaces de rodearnos de las voces, de los canales y de los mensajes necesarios para trabajar esa confianza. Decía y dice Warren Buffett, uno de los inversores más, bueno, yo creo que brillantes y de los hombres más ricos del mundo, esta frase que leéis ahí en pantalla, ¿no? Es decir, lleva 20 años construirse una reputación que tiene directamente que ver con la confianza y 5 minutos destrozarla, ¿no? Si lo piensas, realmente harás las cosas de una manera diferente. Esto, y termino, ha hecho que la responsabilidad social corporativa, como la hemos vivido durante estos años atrás, desde mi punto de vista, ha dejado de tener sentido. Nos encontramos ante una nueva forma de abordar esa responsabilidad corporativa, donde lo que hace la empresa para hacer un negocio sostenible y lo que hacen esas empresas para mostrar su compromiso y su licencia social tienen que estar y trabajar en un mismo plano, porque una sin la otra no tiene ningún sentido. Y por lo tanto, algunas de las cosas que en los últimos años hemos vivido, como el medio ambiente, siguen siendo tremendamente relevantes, pero ya la gente no las acepta en la parte de compromiso social, sino que se las lleva directamente a esa necesidad de manejar unos negocios de una manera sostenible en todos y cada uno de los ámbitos en los que opera. Yo termino. Decía al principio que para mí la confianza tiene que ver con 2 puntos. Hoy uno de esos puntos sois vosotros, el otro soy yo. Espero que los puntos y los elementos que haya puesto entre medias os sirvan. Muchísimas gracias.